Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Nos encontramos un jueves más cursando esta asignatura Seminario 1, vinculada a la propuesta o intento de focalizar las cuestiones del tema de investigación y algunos aspectos formales. Muy interesante las respuestas que me dieron con respecto a la encuesta que hice. A partir de allí pude ver un poco los intereses de cada uno. Eh, También es interesante que algunos manifestaban alguna inquietud favorable a este tiempo en cuanto a las cursadas, y otros por ahí no tanto, ¿no? Eso es verdad, ¿sí? Porque no es lo mismo, bajo ningún punto de vista, la idea de encontrarse con una persona que en vivo y en directo te va explicando los temas, y que acá tenemos que tener habilitados otros recursos para poder llevar adelante la cursada, y esto también es una limitación para algunos. Con lo cual, más allá de las dificultades que cada uno tiene, me parece que eh, eh, nos obliga, en el caso de los docentes y también de los estudiantes, nos obliga en ambos casos a tratar de unificar responsablemente las cosas que quedan por cuenta nuestra, ¿sí? Y eso a veces es muy difícil. Para muchos esta modalidad es muy beneficiosa, y para otros, más allá del contacto, de la vida social que uno puede tener en la universidad, puede tener algunas dificultades en cuanto al seguimiento de la materia, ¿no? Porque una cosa es comprometerte a cursar, digamos, estar todos los días en la facultad, y otra cosa es eh, tener que conectarte, y más si la clase está grabada. De todos modos, eh, a mí también, otro tema que me interesaba pensar en esta encuesta es cuáles son las inquietudes, los intereses que ustedes tienen, y por sobre todas las cosas, cómo van llevando, digamos, su recorrido académico. Ese dato para mí es importante porque en algunos casos manifiestan la vocación más hacia la enseñanza, en la mayoría de los casos a la posibilidad de poder escribir e investigar, algunos más cercanos a la filosofía, otros más cercanos a la literatura, y poder tener como una especie de soporte, una seguridad de que uno está transitando por un camino que nos puede ayudar a todos, ¿sí? Esa es la idea en este tránsito. Buenas tardes, Gastón, buenas tardes, Jeremías. Esa es la idea, y la encuesta sirve para eso, ¿no? Para ver dónde estamos parados nosotros como docentes, y dónde están parados también ustedes como estudiantes, y cuáles son sus inquietudes en cuanto a esta materia y en cuanto a la investigación en general. Coincido en un punto, ya para ir a la temática directamente. Me parece que hay algo que nuclea todo lo que ustedes manifestaron, que es la formación en cuanto a la investigación. Porque ya sea que yo me dedique a la enseñanza filosófica, o ya sea que yo quiera intentar redactar cuestiones de literatura, necesito siempre el soporte formativo que a mí me dé como una especie de sustrato más seguro de dónde estoy parado y cuál es la modalidad correcta con la que tengo que hacer. Por eso me parece que el núcleo central es este intento que tenemos nosotros para poder estar transitando por el lugar seguro, y cuáles son las reglas de juego con las que estamos entendiendo hoy el proceso formativo en el ámbito de la investigación. Después les voy a dar algunas cuestiones más administrativas con respecto a esto, ¿sí? A las posibilidades que tienen los estudiantes y los docentes de seguir capacitándonos, y que gracias al tiempo de la modalidad virtual podemos contactarnos inclusive con trabajos de investigación en el exterior. Entonces, este contacto y este vínculo a veces también forma parte de las propuestas que tenemos para ir mejorando todos, todos, ustedes y nosotros, capacitándonos mejor cada vez más para poder transmitir mejor lo que sabemos y lo que estudiamos. Lo que mis profesores me enseñaron en la facultad, ¿sí? Hace 10 años, ¿sí? O hace 15 años, o hace 20 años, no es lo mismo que vamos recibiendo ahora, o que deberíamos recibir ahora, porque los tiempos vertiginosos nos van cambiando ciertos paradigmas a la hora de entender este proceso. Así que es interesante este continuo de actualización para todos, ¿sí? Para todos los casos. Hay un trabajo muy interesante que yo voy a traer, a hacer un extracto ahora de algunos textos de un trabajo que realizó Humberto Eco sobre la tesis,
¿sí? Él tiene un desarrollo de 250 páginas sobre cómo redactar una tesis, ¿sí? Yo este formato de trabajo, este trabajo de Humberto Eco, se lo voy a pasar a ustedes, a cada uno, para que ustedes puedan ir tomando lo que les sirva. Me parece que en algunos puntos hay aspectos a tener en cuenta cuando nos iniciamos en un trabajo de investigación, ¿sí? Y es como una especie de manual también de seguimiento, ¿sí? Es verdad que Humberto Eco está hablando de una perspectiva, si queremos llamarlo, más italiana, ¿sí? Eh, pero obviamente que Humberto Eco nos muestre esta perspectiva más italiana no significa que no sirva en algunos puntos para trabajar nosotros en lo que hace a la cuestión general del trabajo de investigación. Este trabajo de Humberto Eco se llama ¿Cómo se hace una tesis doctoral? Y es válido para una tesis de licenciatura, es válido para la escritura de un artículo. Ahora después vamos a ver la segunda parte, que es más metodológica todavía, que tiene que ver con cuáles son las fases del proceso de escritura. Este texto está en la versión italiana, en el original, y la versión castellana está puesta ahí en el título, ¿sí? Se llama ¿Cómo hacer una tesis de licenciatura? Hoy vamos a trabajar algunos textos que me parecen relevantes en la cuestión de la introducción de este trabajo. Cito textual, dice, constituye la tesis doctoral un trabajo original de investigación en el cual el aspirante ha de demostrar que es un estudioso capaz de hacer avanzar la disciplina a qué se dedica. Es decir, todo trabajo de investigación, sea de licenciatura, sea doctoral o sea un trabajo académico para publicar, lo que está generando es crear conocimiento. Yo no estoy replicando una monografía, ni siquiera estoy replicando un resumen de algo que fue escrito, sino lo que estoy haciendo es un trabajo original, ¿sí?, que implica crear conocimiento. El aspirante, el doctorando, el licenciando, la persona que se dedica a hacer un trabajo o un proyecto de investigación, tiene que demostrar que es capaz de profundizar, de encontrar cierta originalidad en el texto que está trabajando. Por lo tanto, implica una investigación profunda, que toma un tiempo. Se pregunta Humberto Eco en esa introducción, ¿por qué tanto tiempo? Porque se trata precisamente de investigación original, hay que conocer lo que han dicho sobre el tema los demás estudiosos y sobre todo que es preciso descubrir algo que los demás no hayan dicho todavía. Así se encuentra la originalidad. El trabajo de investigación, cuando se profundiza, es un trabajo que tarda mucho tiempo porque yo tengo que aportar algo desde mi lugar. Yo no me dedico a repetir, sino que encuentro algo que no se haya dicho. Y algo que no se haya dicho justamente se da por el contexto en el que nosotros estamos transitando, porque el tiempo vertiginoso va cambiando y porque yo puedo darle cierta originalidad a la cuestión a la luz del tiempo que estamos viviendo. No podemos sino desear que los estudiantes de todas las clases puedan frecuentarla sin que esto les proponga sacrificios agotadores y proceder a explicar cómo puede hacerse una tesis digna según el tiempo y la energía que se disponga, ya que no la propia vocación específica. Antiguamente, hace un tiempo atrás, no muchos años, considero yo no muchos años atrás, creo yo que es así, no todos estaban habilitados a hacer un trabajo doctoral. La gente que podía dedicar su vida a investigar y en general estaba más vinculada a un proceso de crear conocimiento en ámbitos que están favorecidos económicamente. Hoy el proceso de democratización del conocimiento, de la cercanía que tenemos con las fuentes, el incremento de la tecnología, nos permite que las tesis y los trabajos de investigación tienen que ser también democráticas para cualquier persona que tenga las ganas y la disposición. Obviamente que requiere un sacrificio adicional, porque hay mucha gente que se puede dedicar a investigar. Y en el ámbito de Humberto Eco, cuando explica y habla a los aspirantes de una tesis doctoral en Italia, no es lo mismo el contexto argentino, no es lo mismo la docencia en Europa que la docencia en Argentina, que es más ingrata. Por lo tanto, disponernos en un trabajo de vocación está vinculado a sacrificios agotadores que tienen que ver con tiempo, en muchos casos tienen que ver con renuncias económicas para poder llegar a un texto. Ya les había dicho que muchas veces hay que disponer también el tiempo y los medios para encontrarse con una persona, disponer
los medios para inclusive, les voy a decir algo más, que esto puede sonar loco, pero no es tan loco, el hecho de que uno tenga que hacer viajes. Si yo quiero investigar la vida de un filósofo sobre las fuentes o su infancia, seguramente los lugares tienen que ver con este proceso de investigación. Mucha gente lo puede hacer y mucha gente tiene esas limitaciones propias para hacer un trabajo de investigación. Lo que está claro es que todo trabajo de investigación implica un sacrificio y un esfuerzo, y que uno no lo puede hacer como una especie de lugar accesorio. Antiguamente, los trabajos doctorales, y esto seguramente tiene que ver con la riqueza propia de cómo se defendía antiguamente una tesis doctoral, o inclusive los profesores que nosotros tuvimos, inclusive podríamos tener, que son de una generación en donde el trabajo doctoral es la investigación de toda su vida. Se inició con un tema, se profundizó con ese tema se ramificó en otras cuestiones, y finalmente el trabajo doctoral era un trabajo que era resultado de una vida de investigación. Hoy, las universidades proponen, en tiempos más acotados, que la gente se tiene que licenciar y doctorar. Muchas veces la gente cumple los requisitos que están planteados porque forma parte de los requerimientos para seguir calificando en el ámbito académico, y a veces no tienen la profundidad de las tesis doctorales de algunos profesores que han tardado toda su vida. Pero además tardaron toda su vida porque, obviamente, encontrar una fuente implicaba viajar hasta la universidad, fotocopiar de una biblioteca, traer y llevarse a su casa, es decir, no contaban con las fuentes que hoy podríamos contar nosotros, ¿no? Justamente la tecnología atraviesa un nuevo paradigma, la gente se doctora más rápido, hay gente que lo hace por cumplir, hay gente que encarga las tesis de licenciatura, pero lo importante acá es que si bien es cierto los tiempos cambiaron, la tesis doctoral supone un esfuerzo y un sacrificio. Así pues, este desarrollo que hace ECO, dice, está destinado a quién. Sin ser millonario, ni disponer de 10 años para doctorarse tras haber viajado por todo el mundo, con posibilidades aceptables de dedicar unas cuantas horas diarias al estudio, quiere preparar una tesis que le proporcione ciertas satisfacciones intelectuales y además que le sirva también después del doctorado, es decir, que le sirva también a nivel cualificar académicamente, ser reconocido académicamente o simplemente conocer un tema en particular al cual uno pueda llamarlo especialista en ese tema. ¿Sí? No es necesario ser millonario, ¿sí? También Humberto Eco habla de un tiempo mínimo y un tiempo máximo. Eso es bastante relativo en el contexto argentino, ya lo repito, nadie puede dedicarse, salvo algunos casos excepcionales, toda su vida, todo su tiempo de su día a investigar digamos, o a tener una beca de investigación en donde pueda ser sustentada y paga, digamos, ¿no? El común denominador, por lo menos el que yo conozco, es gente que está dando horas de clase y que a la par tiene que familia, y a la par tiene que sustentar, y a la par tiene que pagar sus estudios, y a la par tiene que doctorarse. Con lo cual, la realidad del común medio es esa. Salvo algunos casos excepcionales, uno puede calificar para una beca doctoral en donde también lo que te paguen por la beca doctoral muchas veces implica tratar de vivir solo para esa investigación. Y a veces no se puede, la realidad es que no se puede. No sé, hace un par de años, no sé, el CONICET te entregaba becas doctorales y vos llegabas a cumplir determinados requisitos, pero vos no podrías dar clase en otro lado, sino que tenías que estar comprometido en relación de dependencia con una institución nada más, que era esa, pero que la plata que uno recibía por ese no te servía para vivir, con lo cual a veces hay unas limitaciones que están vinculadas a otro tipo de realidades que a veces no forman parte de las nuestras, por lo menos en la gran mayoría de casos que conozco. Eso lo explica Eco en el libro. 4 reglas. Él agrega una más finalmente, ¿no? Yo menciono las 4 principales y después digo por qué él agrega esta, ¿no? La primera dice el tema del doctorando del aspirante, ¿sí? La definición clara del tema del aspirante. El aspirante tiene que tener claramente, ¿sí?, la ubicación de su tema. Este es mi tema. Acotarlo. Segundo punto, que las fuentes de mi tema estén a mi alcance.
yo no puedo pretender hacer un trabajo sobre el acusativo plural de Góngora en la poesía de... Es difícil porque uno tendría que recurrir a autores que están trabajados y comentados muchas veces si no llegas a las fuentes propias. Obviamente el manejo de las fuentes, que tiene que ver con el idioma, ¿sí? Nosotros habíamos hablado de ese contacto con el texto la semana pasada, y que traducir, o la hermenéutica implicaba una traducción, pero la traducción no era copiar literalmente lo que significaba en el otro idioma, sino que era interpretar correctamente el texto. Esa era la hermenéutica, ¿no? Traducir es hacer hermenéutica, pero traducir en sentido más amplio que la mera, que el mero literal de lo que implica una palabra, sino más bien todo un cúmulo de hechos que van apareciendo y una visión de la realidad que aparece con esa frase. Por lo tanto, era interpretar, finalmente comprender. Y un método adecuado. El método adecuado tiene que ser un método al alcance del doctorando. El método adecuado implicaba las posibilidades reales del doctorando, el tiempo real de la persona que se iniciaba en un proceso de investigación, y por sobre todas las cosas que sea realizable, ¿sí? Realizable en la medida de las posibilidades. Y agrega Humberto Eco que la persona adecuada para el seguimiento. ¿Sí? A veces habíamos hablado un poco de esto, ¿no? Que a veces no encontramos a las personas adecuadas para que nos acompañen. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con la simpatía y no pasa por ahí. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con la distancia que hay entre un doctor o un especialista y un aspirante a una licenciatura o a un doctorado. Yo me acuerdo, un año fui a visitar a una persona que era especialista en San Agustín, y, y cuando fui a verla, la especialista en San Agustín me entrevistó, era una especialista de la Universidad de Buenos Aires. Dije, bueno, yo estudié en una universidad privada, voy a la universidad donde hay especialistas en este tema, porque sé que hay especialistas en este tema, y que nos aventajan un poco en cuanto a la metodología y a la investigación en la universidad privada, ¿no? Y en ese punto me parece que los que se reciben salen ya investigando, cosa que no habíamos hecho nosotros, pero sí habíamos tenido una visión de conjunto de toda la historia de la filosofía. Y lo primero que me dijo la persona que era bastante eximia en el tema, especialista en el tema, es decir, viajaba para esto porque era la que conocía el tema, me dijo: profesor, si usted no sabe francés, se termina la conversación acá nomás. Es decir, fue así de dura la respuesta, y para mí estaba como, leí muchas cosas de esta persona, pero directamente me dijo: si usted no sabe francés para interpretar a aquellos que están actualmente leyendo o comentando San Agustín, directamente me dijo, hable con mi discípula, que es la licenciada tal. Entonces yo, claro, el abismo entre la persona y las posibilidades reales. Pero por otro lado, a veces elegimos las cuestiones por simpatía, y las cuestiones por simpatía tampoco ayudan, ¿no? Yo creo que el que va siguiendo el trabajo de una persona, los avances de una persona, son personas reales que entienden tus posibilidades, tus limitaciones, pero que también te exigen. Y me parece que hay un arte en el punto medio en donde quién me está acompañando, ¿no? No todo está bien, ni tampoco todo está mal. Eh, no es que nos juntamos para tomar un café únicamente y nos reímos de un tema ni nada por el estilo, sino que la persona también va exigiendo los pasos reales de esta persona. Con lo cual hay que ser muy cuidadosos a la hora de la elección de las personas que están en el tema. Si es muy eximio, probablemente sea muy bueno, es una persona bastante especialista, pero ahí tenemos una dificultad que también hay que tener en cuenta, que las personas están muy ocupadas y muchas veces no te leen los trabajos. Me pasó mucho, y me pasa muchas veces, cuando quiero una devolución y la persona no se tomó el trabajo de leer lo que había escrito, o leyó las conclusiones y por ahí faltan. Entonces, me parece que hay que encontrar como una sintonía fina en el medio de alguien que conozca las posibilidades reales del tema, lo cual no significa que uno pueda tener una entrevista con alguna persona o que uno pueda escuchar una conferencia sobre algo puntual. Lo que yo recomiendo en estos casos para aquellos que nos estamos dedicando al proceso de investigación es tomar contacto con intelectuales, tomar contacto con redes intelectuales. La tecnología nos posibilita mucho, escuchar charlas. Hoy, la otra vez hice una capacitación, y la posibilidad de que dentro del seminario doctoral la persona especialista, y esta es una oferta también de la universidad con la que me estoy doctorando,
me estaba dando la clase desde España. Entonces, creo que la tecnología acorta en ese sentido distancias y nos permite abrir un abanico de posibilidades. Bien, ustedes interrumpan cuando tengan alguna pregunta, pero junto con esto, que va a estar puesto en el aula, y a los que no están en el aula se los voy a mandar por mail, lo que hay que tener en cuenta es que creo que el trabajo y la apuesta de Humberto Eco en este desarrollo de tesis repito siempre esto porque es interesante, nos va pautando las reglas de juego que implica un trabajo de investigación. Es casi, diría yo, porque una cosa es presentar un proyecto de investigación para aprobar una materia y otra cosa es dedicarnos a la investigación que implica ya una carrera casi paralela a esto. Y es una carrera casi de por vida, porque si uno está en consonancia con el tema, ¿sí? El tema mismo es motivante para uno mismo. En eso de los 4 pasos a mí se me escapó decir que muchas veces cuando uno elige a la persona y cuando uno tiene claro el tema en sí mismo es motivante porque a veces cuando uno se pone en contacto con determinadas personas que son especialistas en el tema, lo que suelen hacer es trasladar las propias inquietudes del doctor hacia el licenciado o hacia el doctorando. Y eso no es correcto. El tema te tiene que interesar a vos y te tiene que motivar a vos. Y a veces el error que se comete, especialmente en algunos casos donde se ha viciado la cuestión del doctorado, es que el doctor por una cuestión de no sé cómo decirlo, egocentrismo podríamos llamarlo, quiere tener discípulos detrás de él. Y eso es un error, porque en realidad lo que estamos haciendo es trasladar mi propia inquietud a gente que se dedique a investigar para mí, y no es correcto. Si yo quiero tener discípulos sobre un tema que me parece interesante, lo que yo tengo que armar es un proyecto de investigación, en donde se integren equipos de trabajo. Eso también funciona, y también funciona para mis propios intereses. Pero lo que yo no puedo hacer es trasladar mi inquietud a la persona que quiere investigar otro tema. Por eso es importante la elección de la persona. ¿Cómo se produce un texto académico? Este texto académico vale para una licenciatura, vale para un doctorado, vale para un trabajo de investigación, vale para un proyecto de investigación y vale también para un trabajo cuando uno quiere publicar algo en alguna revista. Repito, el proceso de escritura de un texto académico implica crear conocimiento, y uno crea conocimiento cuando encuentra esa respuesta original en el contexto en el que estamos. Yo no replico cosas, sino que estoy dándole una originalidad desde mi lugar, cómo entiendo yo las cosas a partir de haber visto determinadas fuentes. Esto implica fases, ¿sí? ¿Y por qué son fases? Porque lo complejo de este proceso, ¿sí?, del proceso de escritura, requiere una organización que va dándose por etapas, para lo cual, lo que vamos haciendo es reunir cada vez más competencias y habilidades. Estas palabritas son claves, las competencias y habilidades para escribir. No las tenemos cuando escribimos nuestro primer texto, pero seguramente si nosotros nos acostumbramos a poder escribir cada vez más, vamos reuniendo estas competencias y habilidades. Pero es importante que respetemos siempre las pautas y que marquemos siempre las cuestiones que están vinculadas a este proceso y cómo se tiene que hacer. La primera fase del proceso de la escritura académica implica un acceso al conocimiento. Tomamos la decisión en esta fase de qué escribir y cómo hacerlo. Tomamos la decisión de qué escribir y cómo hacerlo. Este es mi tema, o de esto quiero escribir, o esto es lo que quiero explicar y cómo lo voy a hacer. Esta es la primera fase. Tratar de ubicar conceptualmente qué quiero escribir y cómo lo quiero hacer. Ahí puse abstract, reseñas bibliográficas, artículos para una revista, tesis de licenciatura, tesis doctoral. Cualquiera sea el lugar donde uno tenga que escribir, uno tiene que siempre pensar en el tema que va a escribir y cómo lo quiere hacer. Esta es la primera fase del acceso al conocimiento. No es una intuición únicamente, sino que yo quiero hablar sobre la visión de la felicidad en los epicúreos. Está muy concreto el tema. Esto es lo que yo quiero hablar. Este punto está emparentado con la activación de los conocimientos previos. En este momento, cuando yo determino qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer, lo que se activa en mi mente es
todo mi tránsito académico por la facultad, por mis cursos, por el colegio, todo lo que yo tengo y todo lo que yo sé, la cantidad de finales que rendí, ¿sí? Dentro de todo ese abanico de cosas que yo fui transitando, textos, profesores, materias, temáticas, ¿sí? Aparecen, digamos, los conocimientos previos que yo tengo sobre el tema. Son conocimientos previos porque son conocimientos panorámicos del tema. ¿Qué sé y qué quisiera decir y por qué lo quiero decir? Allí aparecen intereses, motivaciones y un montón de cuestiones. Porque en esta fase lo que se define son la elección del tema, la organización de la información encontrada, la contextualización y el género. El género es filosófico, hay géneros que son filosóficos, hay géneros que son retóricos y hay géneros que son literarios. Es decir, aparece un cúmulo de cuestiones en donde yo las tengo que focalizar. Estos 4 puntos de esta primera fase implican la determinación sobre la decisión del tema que yo voy a elaborar. Y se activa precisamente en consonancia con mis conocimientos previos. Este es el segundo punto al cual también quería llegar para terminar la clase de hoy. ¿Sí? Es la planificación. La planificación. Antiguamente, ya tenía yo profesores, no hace mucho, pero tenía profesores que todo el cambio revolucionario de la información, de la documentación y de las fuentes cambió, pero vertiginosamente en los últimos 5 años. Yo diría que en los últimos 5 o 10 años, ¿no? Pero si hace 10 años uno estaba en una clase de la facultad, ¿sí? Probablemente el profesor que te guiaba para un proceso de enseñanza y para la escritura de algún tema, sea una monografía o sea un trabajo de investigación, te pedía que compraras unas fichitas, ¿sí? Que yo me acuerdo que me hacían comprar unas fichas de estudio, que seguramente lo deben haber utilizado, algunos en el colegio, u otros deben saber a qué me estoy refiriendo, y que, les digo, textual lo que me decían, trasladar, escribiendo textualmente en las fichas todas las citas bibliográficas sobre un tema. En algún momento esas fichas se ordenaban en un escritorio, ¿sí? Y se iba armando como una especie de rompecabezas sobre la parte introductoria de un tema, sobre el desarrollo de otro tema y sobre las conclusiones, pero mi primer trabajo era fichar cosas, y era trasladar textualmente y por escrito las citas de los mismos autores. Hoy ese proceso se tiene que activar de una manera más rápida, digamos, ¿no? Buscar las fuentes, tenemos mucho material que está digitalizado, existe la página academia.edu, que cuando vos te entras a la página academia.edu buscando algún tema, ya automáticamente te empiezan a mandar un montón de información sobre el mismo tema cuando se van actualizando. Entonces, son metodologías que hoy están apareciendo y que hoy funcionan mucho para el proceso de la planificación. Organizar el texto de acuerdo a las decisiones tomadas en la fase anterior. ¿Qué escribir? Organizar los conocimientos resaltando las ideas centrales del texto. ¿Qué conocimientos quiero transmitir? Hay ideas que son centrales en mi texto. Justamente apunta mi trabajo, mi originalidad, mi aporte al contexto actual, y eso es lo central para mí. Todo lo demás queda accesorio. Entonces uno va rescatando en esas ideas las cosas que son importantes para mi texto y las cosas que no son tan importantes, pero que van a reforzar o van a complementar mi trabajo de escritura. Punto B. ¿Cómo escribir? Lenguaje académico según el punto C. En nuestro caso, la escritura académica para crear conocimiento. Crear conocimiento es encontrar la originalidad en el contexto de hoy, aunque esté hablando de el intelecto agente en Averroes, por ejemplo. Esto implica un trabajo en donde la originalidad sobre el tema está puesta en función de las problemáticas actuales que estamos viviendo en estos paradigmas filosóficos. Y el punto C tiene que ver para quién escribir. En el caso de ustedes, si van a defender un trabajo de licenciatura, tienen que conocer quién los va a calificar. ¿Sí? ¿Quién los va a calificar? ¿Dónde voy a defender mi tesis? ¿Dónde voy a defender mi tema? Si yo quiero hacer no sé, un trabajo de literatura, ¿sí? Para una revista de literatura, una revista digital de literatura,
conocer bien cuál es el marco de quienes van a leer ese trabajo de literatura para poder expresar las ideas conforme a los marcos en donde se encuentra. Esto no es un condicionante, simplemente es tratar de posicionarnos de quienes van a leer ese trabajo. Las tesis licenciatura y doctorales seguramente, no sé, algún alumno leerá algunos textos, toda la tesis no te la lee ni, no sé, tu mamá por ahí, si te quiere mucho, o tu papá, pero me parece que es importante tener en cuenta de que quien va a calificar tu tesis y sí te la va a leer es un tribunal que conoce el tema, que representa un paradigma dentro de una determinada facultad y que además van a ser muy críticos con respecto a eso. Fuera de ese lugar, seguramente uno puede entregar artículos, textos, apuntes, capítulos, pero en general uno tiene que conocer quién es el que va a leer finalmente ese trabajo que estoy haciendo. Lo mismo si es una revista académica dentro del marco de la universidad, si es para estudiantes, si es para el público en general, o si es para un ámbito especializado en un tema. Estas son las dos primeras fases del proceso, ¿no? La activación del acceso al conocimiento y la focalización del tema y la planificación antes de sentarme a escribir. Bien, ahí está, nos vemos todos. Antes de que se termine la clase, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Aprovechemos. ¿Ahí me escucha, profesor? Sí, perfecto. No, simplemente preguntarle cómo es, cómo trabaja el director. ¿Lo elige uno y lo que hace es ir corrigiéndolo? ¿Cómo se da todo ese proceso? Bien, gracias por la pregunta. No, y algo más básico, algo más básico. ¿La tesis siempre tiene que ser una novedad? ¿Se basa en eso? ¿En llevar originalidad? Gracias. Gracias por la pregunta. El director lo elige uno, en acuerdo con el director. Siempre lo elegís vos. A veces la especialidad del director muchas veces tiene que ver con el grado de conocimiento que tiene el director y a veces las ocupaciones que tiene el director, y a veces uno puede elegir un codirector, que se llama codirector en las tesis, o ayudantes externos. El codirector o ayudante externo es una persona que está más emparentada con vos y que puede darte alguna opinión antes de que uno mande los trabajos al director de tesis, ¿sí? Entonces siempre lo elegís vos, obviamente, en aceptación del director, ¿sí? Hay directores que casi se proponen, hay directores que directamente son bastante más honestos y te dicen, mira, yo no puedo dirigir más tesis porque no entra en mi agenda, no puedo más. Hay directores que no se sienten capacitados con el tema que vos estás desarrollando, y hay gente que dice, sí, vamos para adelante con todo, y a veces uno tiene que tratar de ir tanteando estas ideas de cómo elige el director, ¿no? Puede ser una persona de la casa, eso es importante dentro del marco de la casa. Yo prefiero siempre que sea de la casa donde voy a defender mi tesis, pero esto a mí no me exime de que yo pueda buscar fuentes críticas de otros paradigmas que estén fuera de la casa, porque le da más robustez a tu trabajo y le da más originalidad a tu trabajo. Una cosa es defender un trabajo sobre Los Ángeles en el pseudo Dionisio de Areopagita y que tu guía sea el padre Andereggen, pero vos sabés que esa tesis de filosofía o de teología va a funcionar en el marco de la Universidad Católica Argentina o la Universidad Católica de La Plata. Vos sacás esa tesis de ese paradigma y ya hay gente que lo va a mirar con reojo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, muchas veces el especialista del tema puede ser de la casa o puede ser un externo que conozca. Si es externo que conozca, obviamente que uno tiene que explicar cuáles son los requerimientos que pide la universidad para que vos puedas defender esa tesis y cuáles son las reglas de juego dentro de un trabajo de investigación. Y después, con la otra pregunta, lo importante en esto, Ignacio, es que vos estés cómodo con el trabajo.
Y la comodidad implica de que el doctor o el licenciado, la persona que te va a guiar, te va apretando por un lado y te va apoyando en otro sentido. No es que es una persona en donde vos tendrías que hacer todo un trabajo previo para que recién pueda aprobarte algo, sino más bien que vos tengas la suficiente confianza de decirle, mire, esto yo no lo veo, no lo entiendo. Y que la persona te puede decir, mira, anda a leer tal texto, fíjate y busca tal cosa. En el caso mío, cuando fui a ver esa investigadora, fue bastante, profesor, si usted no sabe francés, estamos perdiendo el tiempo, directamente. Vaya a ver a mi discípula. Entonces a mí, realmente eso me marca la regla del juego, desde el vamos, ¿dónde está parado? Y con el segundo punto, hay tesis que son tesis históricas, ¿sí? En donde uno puede teóricamente mostrar un tema, ¿sí? Eco me parece que en el primer capítulo lo trabaja, y hay tesis que aportan conocimiento de una manera más original. Si son tesis repetitivas, hay muchos temas que están muy repetidos en filosofía. Y hay temas en donde uno le encuentra la vuelta donde no se trabajó mucho. Eso tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja que seguramente será original en tu caso. Y la desventaja es que probablemente no encuentres muchos especialistas en el tema que te puedan ayudar. Allí uno tiene que ir pesando una cosa con otra. Pero fundamentalmente es que es un trabajo tuyo, por lo tanto vos tenés que encontrar, aunque se hayan dicho muchas cosas, aunque haya sido repetitivo, tratar de encontrar cuál es tu aporte en esa tesis, porque el que está hablando en la tesis sos vos, ¿sí? Y aunque el tiempo verbal que funcione en las defensas de tesis sea un tiempo verbal eh, nosotros, por ejemplo, ¿no? Un nosotros, porque vos estás hablando en sintonía con el autor, finalmente el que se va a hacer cargo de la defensa sos vos. Y yo no estoy repitiendo al autor externamente, yo estoy comulgando con un autor, pero de alguna manera estoy tratando de volcar ese tema en un estudio en donde algo se tiene que decir sobre ese punto. Si es para repetir, para decir algo que no se dijo, para reformular algo que se dijo, pero en definitiva estamos hablando en un tiempo verbal de nosotros, pero es un nosotros finalmente tuyo, porque vos te estás haciendo cargo de esa tesis. Hay gente que directamente dice, no, las tesis uno tiene que percibir. Digo en este punto, y no es que vos lo estás diciendo, sino que vos te estás trayendo a algún autor para decirlo conjuntamente. Pero es por una cuestión de formalidad, porque en el fondo el que está hablando, el interlocutor de ese tema sos vos. Bien. Si tienen alguna pregunta más, entramos 10 minutitos más, corto y entramos. Así fijamos algo. Entonces salgo y volvemos a entrar 10 minutitos. ¿Les parece?